Ok, bueno, vamos a partir la clase el día de hoy. Estamos a 23 de agosto y vamos a trabajar en continuar lo que es respiración celular. Nosotros ya partimos algo de respiración celular en la clase pasada, les voy a tratar de recordar un poquito para refrescar la memoria. Hablamos que la respiración celular es un proceso que íbamos a considerar cuatro diferentes etapas: la descarboxilación del piruvato, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones y finalmente la fosforilación oxidativa. Cuatro etapas que tenemos acá. Ahí está la descarboxilación, que corresponde al paso de piruvato hacia acetil-CoA. Luego tenemos el ciclo de Krebs, que está acá, cadena transportadora de electrones, fosforilación oxidativa. De manera que nos encontramos con estas diferentes etapas allí en este proceso, que va a ser el proceso que ocurre, una cosa importante, que ocurre al interior de la mitocondria, ocurre asociado a la mitocondria. ¿Ya? Así que aquí empiezan a aparecer ciertos requerimientos para que pueda haber respiración celular. Primer requerimiento es tener la presencia de la mitocondria. Segundo requerimiento en nuestras células es tener una condición aeróbica, ya que el oxígeno va a ser importante para este proceso. Entonces, fíjense que teniendo en cuenta todas estas etapas, yo les hice bastante énfasis el otro día de que del total de etapas que tenemos acá, solamente la oxidación o la descarboxilación del piruvato es característica de cuando venimos de carbohidratos. ¿Y qué es el paso que ocurre aquí? El paso de piruvato hasta acetil-CoA. Desde acetil-CoA hacia adelante, como se nos mostraba en esta otra imagen, desde acetil-CoA hacia adelante, todos los procesos que después de esto vienen, llámese ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones y finalmente lo que es fosforilación oxidativa, son todos procesos comunes, independientes y son carbohidratos como la glucosa, ácidos grasos o aminoácidos. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que tener esa claridad que es importante. Otra cosa interesante que tenemos que tener a la vista cada vez que estamos hablando de respiración celular es que estamos trabajando dentro de la mitocondria y que la mitocondria tiene ciertas características particulares como son un doble sistema de membrana, membrana externa, membrana interna, tiene un espacio intermembrana, tiene una matriz, donde la membrana externa es una membrana permeable y la membrana interna es una membrana impermeable. Ya deja pasar algunos componentes como oxígeno, pero todo el resto va a tener que movilizarse a través de algún tipo de transporte y vamos a necesitar moléculas de transporte en esa membrana. Situación que aparece, como les decía en un momento, como engorrosa, pero a la larga fíjense que esa impermeabilidad va a ser ventajosa para nosotros por diversas razones. Y allí es donde va a aparecer que va a ser factible que tengamos la fosforilación oxidativa, el transporte de electrones y diferentes fenómenos que aquí ocurren. Y que los vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Entonces, el primer compuesto que obtenemos acá es el acetil-CoA. Yo decía acetil-CoA, que está sumamente destacado en esta vía, justo lo que está escrito con las letras más grandes, y es por algo en particular. Fíjense que el acetil-CoA es un metabolito que es un metabolito de encrucijada que se comunica hacia un montón de diferentes rutas y que eso le va a permitir ir y venir hacia diferentes partes. Ya, por lo tanto, allí nos encontramos en esta primera parte donde teníamos este paso desde piruvato hasta acetil-CoA, donde se produce una descarboxilación, y yo les volví a recalcar que no es una combustión, es una descarboxilación, porque lo que se libera es un grupo carboxilo que está presente en el piruvato para obtener CO2. Ya, por lo tanto, ahí está ese fenómeno que está ocurriendo. ¿Qué es lo que es el acetil-CoA entonces? Yo les propuse que el acetil-CoA no es ni más ni menos que una estructura nucleotídica que está coenzima, que está ahí arriba. Ahí está la base nitrogenada, el azúcar y los fosfatos, por lo tanto ahí está el nucleótido. Y tenemos posteriormente una estructura vitamínica donde está el ácido pantoténico y tenemos la mercaptoetilamina. Y en ese extremo donde está el grupo sulfidrilo, ese grupo SH, es que se puede oxidorreducir. Y es en ese extremo donde se va a producir la incorporación de diferentes grupos. En este caso, lo que estamos incorporando acá es un grupo acetilo. Ahí está el grupo acetilo, que es como de un ácido acético, fíjense. De manera que lo que tenemos allí, ese grupo acetilo, está pegado a una coenzima A, por eso es un acetil coenzima A.
En otros casos vamos a tener un propionil coenzima A, succinil coenzima A, etc. Entonces, esta gran molécula que tenemos acá, que es la molécula de coenzima A, funciona como un eficiente transportador de diferentes estructuras. En este caso, está transportando dos carbonos. Dos carbonos que eventualmente van a poder entrar hacia el ciclo de Krebs, pero también van a poder entrar hacia otros lados, ir hacia diferentes conexiones. ¿Ya? Y ahí es donde nos encontramos con esta primera parte. Hablamos un poquito acerca de la enzima que está involucrada acá. La enzima, ¿llegamos hasta ahí o no? Sí, sí llegamos hasta ahí. Hablamos de la enzima que está aquí, que era la piruvato deshidrogenasa, que es un complejo enzimático, y en ese complejo enzimático hay varias unidades que requieren coenzimas específicas que van a permitir de que se genere este proceso de traspaso del piruvato, de los carbonos del piruvato, hacia el acetil-CoA. Y que veíamos allí donde existía la posibilidad de una enfermedad que se llama beriberi, también otra que se llama enfermedad cerebroalcohólico, ambas producidas por una deficiencia de la vitamina B1 o tiamina, que es vitamina precursora de la tiamina pirofosfato, donde producto de la carencia de la vitamina B1 no se forma la tiamina pirofosfato, y si no hay tiamina pirofosfato no está ese intermediario para que esta reacción pueda ocurrir. Cuando no está esa coenzima, la persona presenta una serie de problemas neurológicos como confusión, pérdida de la vista, problemas de memoria, falla en la tonicidad muscular, y tiene mucho que ver con que debido a que la piruvato deshidrogenasa no está funcionando, no porque la enzima esté mala o tenga una mutación, sino que no está funcionando precisamente porque le falta una coenzima. Y al no estar esa coenzima, producto de una deficiencia, se produce una falla en lo que es la utilización de glucosa como metabolito combustible. Y habíamos dicho anteriormente de que el cerebro tiene una alta dependencia de la glucosa. Depende tremendamente de la glucosa como metabolito desde el punto de vista energético, y eso va a provocar entonces de que no pueda tener un proceso de generación de energía eficiente, de manera que se asocia a los síntomas que allí observamos. Además, como no está ocupando carbohidratos energéticamente, va a tener que recurrir a la oxidación de otro tipo de compuestos como son los ácidos grasos, y ahí es donde se explica la importante reducción de la masa corporal, donde hay un gasto de proteínas, perdón, un gasto de grasa y también un gasto de proteínas tendiente a la generación de energía debido a que no se está ocupando la glucosa en forma eficiente. Una enfermedad que tiene tratamiento porque es una deficiencia y que, yo decía, si es que no ha habido un daño neurológico permanente, la persona puede tener una importante recuperación posteriormente debido a que se suplementa su alimentación y se le aprovisiona una cantidad importante de vitamina B1. ¿Ya? Hasta ahí llegamos el otro día. Eso fue lo último que llegamos, y lo que dijimos es que ahora nosotros nos vamos a empezar a adentrar hacia la siguiente etapa. Nosotros dijimos descarboxilación del piruvato, ya llegamos del piruvato al acetil-CoA, y en este momento estamos a nivel de acetil-CoA, y el acetil-CoA va a tener que ingresar a este proceso que es el ciclo de Krebs. Y aquí van a haber una serie de reacciones que van a permitir esta transformación de los... Aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? El acetil-CoA está ingresando dos carbonos a este ciclo para formar un compuesto que se llama citrato. Fíjense que el acetil-CoA aporta esos dos carbonos, y el oxalacetato tiene cuatro carbonos, que hace y forma un compuesto de 6 carbonos que es el ácido cítrico citrato. Este es el ciclo de Krebs. Se llama ciclo de Krebs por quien lo descubrió, que fue el señor Hans Krebs. También se le denomina ciclo del ácido cítrico porque el primer compuesto que se forma es el ácido cítrico. Y también se le llama el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, porque aquí nos encontramos con varios compuestos que tienen 3 grupos carboxilos. ¿Ya? Ahí está el citrato, también está el isocitrato, que son lo que se llama ácidos tricarboxílicos. Lo que está ingresando entonces a este ciclo no es la coenzima A propiamente tal, sino que son los dos carbonos que están asociados a la coenzima A. Y son los dos carbonos que provienen ya sea de la oxidación de la glucosa
y el paso de piruvato acetil-CoA, o también pueden ser de la oxidación de ácidos grasos. Todos estos van a entrar a este ciclo y como entran dos carbonos, fíjense que posteriormente vamos a tener un proceso de salida de dióxido de carbono. Ahí está, un CO2, otro CO2. Y lo que nos estamos dando cuenta entonces de que esta ruta lo que va a hacer es el proceso oxidativo final de los carbonos. Recuerden que un carbono, cuando está completamente, la forma más oxidada del carbono es cuando está en la forma de CO2. De manera que allí ya no hay más combustión, está completamente oxidado. Y lo que va a ocurrir aquí entonces es que se produce ese proceso de oxidación final. Como está ocurriendo el proceso de oxidación de los carbonos, como contraparte tiene que haber un proceso de reducción. Aquí se oxidan estas moléculas, pero al mismo tiempo que se oxidan están entregando electrones y va a estar disponible el NAT oxidado o NAT+, para capturar esos electrones y formar NAT reducido. En este proceso, llamado ciclo de Krebs, se produce la oxidación final de los carbonos, se libera CO2, pero como contraparte se genera NAT reducido, que es un transportador de electrones reducido, y se genera FAT reducido. Y adicionalmente vamos a formar GTP, que está acá. Se forma GTP que es equivalente energéticamente hablando a lo que es equivalente a lo que es el ATP. Por lo tanto, cuando hacemos el balance final, lo contamos como un ATP más. Por cada vuelta al ciclo de Krebs se generan 3 NAD reducidos, un FAT reducido y un GTP. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tenemos este proceso. Entonces, partimos con oxalacetato, incorporamos dos carbonos, se formó el citrato y de ahí vamos. Y fíjense que parte con números de carbono que son distintos. Partimos en un momento, fíjense que partimos con dos carbonos y cuatro, ahí está el oxalacetato, forma uno de seis, que es el citrato, pierde un carbono como CO2, y quedan 5, pierde otro, quedan 4, por lo tanto recupero los 4 carbonos. Ya es un proceso, por lo tanto, cíclico donde la molécula de inicio y de partida es el oxalacetato. Ya aquí hay una serie de reacciones involucradas. Vamos a mirar algunas de ellas, no todas las reacciones, pero vamos a mirar algunas de ellas. Fíjense que la primera reacción es mediada por una enzima que se llama citrato sintasa. Tiene una reacción que es irreversible, no hay vuelta atrás, y que es una enzima alostérica que va a ser perfectamente regulada posteriormente. Recuerden que la ventaja de tener enzimas alostéricas es que las enzimas alostéricas yo las puedo encender o apagar, o la puedo acelerar o hacer más lenta en base a las características de las moléculas que la regulan y que habitualmente están en el entorno. Y eso vamos a ver en un rato más de que cuando se empieza a acumular ciertos compuestos, que son parte de los productos que se generan acá, son los que van a empezar a encender o apagar esta ruta que tenemos allí. De manera que tenemos allí una primera reacción. La reacción 2 es una isomerización, son 8 reacciones en total. Una isomerización que va a permitir el paso de citrato a isocitrato. La tercera reacción es el paso de isocitrato a alfa-cetoglutarato, y una gracia que tiene que esta es una descarboxilación oxidativa. Fíjense que aquí Profe, dígame, te escucho. ¿cuál era la segunda reacción? La- Isomerización. Una isomerización. Fíjate que tú vas de citrato a isocitrato, estás cambiando de posición un grupo. Ya estás cambiando de posición. Fíjate que estos grupos ahí cambiaron de posición. Ese hidroxilo cambió de un punto al otro. Es una isomerización. Desde la siguiente reacción es partiendo con isocitrato, y a partir del isocitrato se genera una descarboxilación. Fíjense que se libera un grupo carboxilo, pero a la vez hay un proceso de oxidación. De isocitrato alfa-cetoglutarato se oxida y lo que obtenemos es un poder reductor, ¿no? Del NAT oxidado se transforma en NAT reducido. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos un primer NAT reducido. A continuación hay una segunda reacción de descarboxilación oxidativa. El alfa-cetoglutarato va a pasar a succinil-CoA, donde allí tenemos CO2,
y generamos NAD reducido. Este es un complejo enzimático que también es regulado, ¿ya? Tanto la reacción anterior de la isocitrato deshidrogenasa como la de la reacción de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa son dos reacciones muy reguladas porque están en un punto clave que las vamos a analizar por qué están reguladas. Paso 5, succinil-CoA a succinato. Succinil-CoA succinato. Enzima que va a requerir de GDP. El GDP, con la energía que se libera en esta reacción, forma GTP. Por lo tanto, aquí tenemos una reacción de producción de energía equivalente al ATP directamente en la reacción. Y fíjense que en general son pocas las reacciones que generan ATP o GTP directamente. La mayor cantidad de ATP se va a generar a través de la fosforilación oxidativa y muy poco a través de esta vía como le estoy mostrando acá. La siguiente reacción, succinato deshidrogenasa, aquí fíjense que esta reacción tiene una característica importante. El paso succinato-fumarato va a generar poder reductor en la forma de FAT reducido. Se requiere tener FAT oxidado, al igual que la reacción anterior donde se genera NAD reducido, se requiere tener NAD oxidado, que eso es importante. Pero fíjense que esta reacción no es por una enzima que esté libre en la matriz mitocondrial, sino que esta reacción ocurre asociada al complejo 2 de la cadena transportadora de electrones. Y es en el complejo 2 donde se va a producir este efecto de producción de FAT reducido que va a quedar disponible inmediatamente en el complejo 2 para continuar su proceso de movilización de electrones. Penúltima reacción, fumarasa. La fumarasa permite el paso de fumarato a malato. Y la última va a permitir el paso de malato hacia oxalacetato. Y nuevamente tenemos un proceso oxidativo dependiente de NAD oxidado, donde ese NAD oxidado va a capturar los electrones y va a formar NAD reducido. De manera que tenemos un conjunto de reacciones acá, donde partimos con un oxalacetato, capturamos dos carbonos para formar citrato, después se pierde un carbono, se pierde otro carbono y ya hemos perdido los dos carbonos que ingresamos. Y de ahí seguimos con moléculas de 4 carbonos para llegar al oxalacetato. Lo que es importante darse cuenta es que aquí tenemos procesos oxidativos y los procesos oxidativos permiten que yo obtenga los electrones de las moléculas que estoy incorporando. Y nosotros dijimos que uno de los propósitos finales de la obtención de energía o uno de los procesos fundamentales de lo que es el metabolismo y que nos lleva finalmente a la obtención de energía es tener procesos oxidativos donde se muevan electrones. Y eso es lo que está ocurriendo acá. Ya tenemos, a pesar de que aquí no se muestra en la imagen, para formar NAD reducido yo necesito NAD oxidado que va a capturar este electrón y transformarse en NAD reducido. ¿Ya? Importante entonces que tengamos la claridad de que en este proceso, por cada vuelta que yo doy al ciclo de Krebs, yo genero 1, 2, 3 NAD reducidos, un FAD reducido, dos dióxido de carbono, que ya está el carbono completamente oxidado, por lo tanto ya no tengo más energía que sacarle, y además obtenemos un GTP. Y ese GTP es el que se hace equivalente al ATP. Por lo tanto, ahí tenemos este cierre. ¿Qué otras características tiene este ciclo? ¿Ya? ¿Qué otras características tiene este ciclo? Y fíjense que es súper importante darnos cuenta de que el ciclo de Krebs es un ciclo que está en el centro de los procesos catabólicos y anabólicos a la vez. Está vinculado tanto a procesos catabólicos como anabólicos. Y es por eso que esta ruta se considera una ruta de tipo anfibólica, que es catabólica y anabólica a la vez. Cuando vimos nosotros la ruta general, miren, déjenme ubicar el mapa de todas las rutas, fíjense que ahí está el ciclo de Krebs, en el medio de todo, disponible para recibir de diferentes partes. Cuando nosotros hablamos de catabolismo, tiempo atrás dijimos que esto era un proceso, el catabolismo era convergente. Mientras que cuando hablamos del anabolismo dijimos que era divergente. Cuando estoy haciendo un proceso catabólico de diferentes partes,
confluyo o llego a un punto en común. Y aquí aparece el ciclo de Krebs como un punto importante. Pero luego, cuando tengo que construir moléculas y tengo que hacer un proceso anabólico, el mismo ciclo de Krebs me va a poder proporcionar estructuras para poder generar diferentes moléculas. Es por eso que el ciclo de Krebs es considerado un proceso anfibólico. A partir de intermediarios del ciclo de Krebs, por ejemplo, puede ir hacia la formación de glutamato, de algunos aminoácidos, formación de bases nitrogenadas. Puedo ir hacia la formación de anillos importantes como son las porfirinas, los grupos M, etcétera, diferentes aminoácidos. Así como cuando lo esté degradando, esas diferentes moléculas también me van a llevar hacia a generar moléculas de aquí en este intermediario, de este ciclo. Por lo tanto, es un proceso que está interconectado hacia diferentes partes. Ya está conectado desde el punto de vista catabólico, tanto como anabólico, ya que participa en ese proceso. Y resulta que aquí empieza a surgir un pequeño problema. Y el pequeño problema es, si yo tengo la ruta anfibólica, que en un momento se pone muy anabólica, hay mucho anabolismo. Y cuando hay mucho anabolismo, significa que estoy sacando moléculas de acá, estoy sacando oxalacetato, estoy sacando fumarato, estoy sacando succinil-CoA, por ejemplo, estoy sacando alfa-cetoglutarato de este ciclo para llevarlo hacia otro lado. ¿Qué riesgo ocurre si yo estoy sacando muchos intermediarios? ¿Qué riesgo ocurre? A ver, ¿qué me puede ayudar? ¿Qué podría pasar si yo saco mucho intermediario del ciclo de Krebs? Va a bajar la actividad del ciclo. Va a bajar la actividad del ciclo. Y va a bajar la actividad de un ciclo que es fundamental para la generación de energía también. Pues, entonces, no es cualquier ciclo. Tienes toda la razón, va a bajar la actividad del ciclo. Entonces, al bajar la actividad del ciclo, nosotros vamos a tener que presentar algunas vías que se llaman vías anapleróticas, las cuales se encargan de ir como rellenando ciertos intermediarios del ciclo de Krebs. Fíjense que en el ciclo de Krebs el primer intermediario acá es el oxalacetato, que va a capturar dos carbonos para formar el ácido cítrico y aquí seguimos. Entonces, si estoy sacando muchos de ellos, una alternativa es recuperar oxalacetato. La otra es recuperar algo de malato, también puede ser útil. Y hay diferentes vías que reciben el nombre de vías anapleróticas, y estas vías anapleróticas se van a encargar de ir a rellenar, estos procesos, de ir a rellenar la ruta en la cual estamos involucrados. Y es por eso que allí hay diferentes rutas, por ejemplo, el paso de piruvato a oxalacetato, con una enzima que se llama piruvato carboxilasa, que ya la vimos anteriormente, que es una ruta que aparecía asociada al, a la gluconeogénesis, ¿se acuerdan? Y aquí ya nos empezamos a dar cuenta que todo está interconectado. Aquí aparece el piruvato para regenerar oxalacetato. Puedo ir de fósforo al piruvato a la generación de oxalacetato, ¿ya? Es que esta es la reacción, básicamente la reacción reversa de la gluconeogénesis, la segunda reacción de la gluconeogénesis. A partir de fosfoenolpiruvato, también puedo ir eh, hacia oxalacetato. Y también tomando piruvato podría ir hacia la formación de malato. Fíjense que todas estas rutas tienen por propósito ir a rellenar el ciclo de Krebs. Porque ir a rellenar los intermediarios, porque si se me acaba oxalacetato, se me acaba el oxalacetato, al acabarse el oxalacetato ya no puedo incorporar más moléculas al ciclo de Krebs. Por lo tanto, eso me generaría un problema porque no podría, por lo tanto, estar generando energía en este proceso. ¿Ya? Entonces, es importante tener en cuenta de que existen vías que van a poder hacer esto. Lo más importante de un ciclo como esto, lo que es regulación, ¿ya? Yo le he dicho que la regulación, yo le he dicho que la regulación es algo que
No basta con que me lo sepa de memoria. Al contrario, ni siquiera es bueno que me lo aprenda de memoria. Sino que lo que necesito es poder explicar cómo se regula. Y si yo soy capaz de explicar cómo se regula, significa que entiendo cuál es el propósito de esta ruta. Y si entiendo cuál es el propósito de la ruta, estamos bien, porque eso es lo que estamos buscando, que ustedes entiendan cuál es el propósito de la ruta que estamos evaluando. ¿Cuál es el propósito del ciclo de Krebs? A corto y largo plazo, ¿cuál es el propósito del ciclo de Krebs? ¿Quién me puede ayudar? Propósitos directos e indirectos. Generar energía. Ignacia Parra me dice, sí, generar energía. Efectivamente, el propósito directo e indirecto del ciclo de Krebs es, más bien indirecto, es generar energía. El propósito directo es lograr la oxidación del carbono. ¿Ya? Por lo tanto, transformar los carbonos en CO2. Ese es el propósito directo. Sacar los electrones que están en esta ruta, o que están en las moléculas que están ingresando, también un proceso directo. Y de manera que tenemos allí procesos que son directos y otros que son indirectos. ¿Ya? Entonces, entendiendo cuál es el propósito de esta ruta, podemos evaluar cómo se regula. Primero, podemos ver qué moléculas son las que regulan esta ruta. Y luego vamos a discutir por qué se regula en estos puntos. ¿Ya? ¿Por qué se regulan estos puntos? Fíjense que tenemos a la vista entonces una vía que va a ser principalmente generadora de energía. Y eso es lo que tenemos en este proceso. De manera que si yo tengo suficiente energía, tengo harta energía, ¿se justifica que esté funcionando esta ruta o no? No. No, ¿no es cierto? Gracias, Ámbar. Por lo tanto, no debería estar funcionando. Y es precisamente lo que nos encontramos acá, miren. Esta X roja significa que bloquea, el triángulo verde significa que activa. Entonces, como esta vía es tendiente finalmente a la generación de energía, cuando yo tengo ATP, fíjense, el ATP aparece ahí. Cuando yo tengo ATP, el ATP bloquea. Bloquea esta ruta de manera tal de que no se gasten los carbonos y se tenga una vía que es tendiente hacia la producción de más ATP porque ya tengo suficiente. Estamos hablando, por lo tanto, regulación a través de enzimas principalmente alostéricas. ¿Ya? Entonces, es una característica de este proceso, enzimas principalmente alostéricas. Entonces, el ATP está bloqueando. ¿Cuál es el principal producto que obtenemos en toda esta ruta? Fíjense que hasta aquí no generamos mucho ATP. De hecho, no generamos ningún ATP, para ser franco. Pero lo que sí generamos es una cantidad importante de NAD reducido. Si yo tengo mucho NAD reducido, ya que el NAD reducido, el propósito final de este NAD reducido es ir a entregar los electrones a la cadena transportadora de electrones. Si yo tengo mucho NAD reducido, significa que hay poco NAD oxidado, me lo he gastado todo. Y por otro lado me está indicando de que la cadena transportadora de electrones, que es donde yo tengo que entregar esos electrones, está copada. No está funcionando al 100%. Por lo tanto, fíjense que en esas condiciones, cuando hay mucho NAD reducido, el NAD reducido va a bloquear la primera reacción, va a bloquear esta otra reacción y también va a bloquear esta de acá. Te fijan que el producto o el gran producto está bloqueando esto. Y se bloquea principalmente porque yo tengo un coeficiente. Fíjense que yo tengo un coeficiente eh, NATH. Vamos a escribirlo por aquí. Déjenme cambiar de lápiz. Vamos a colocar un coeficiente. Un coeficiente, mira, el coeficiente NATH. Ah, estoy escribiendo con el mouse, así que disculpe la letra. NATH partido por NAT más. ¿Ya? Si tengo NATH partido por NAT más. ¿Qué pasa si este coeficiente es mayor que 1? ¿Qué significa que este coeficiente sea mayor que 1?
¿Qué significa si este coeficiente, qué significa que este coeficiente sea mayor que 1? NaTH partido por NaT más. Que hay más Más nat NaT, reducido correcto. que nat oxidado. Ok, que hay más NaT reducido que NaT oxidado. Perfecto. Ya, lo mismo ocurre con el coeficiente ATP, que son coeficientes que habitualmente vamos a estar haciendo mención. ATP partido por ADP. ATP partido por ADP. Coeficiente ATP-ADP mayor que 1 significa que hay mayor cantidad de ATP. ¿Ya? Ojo con estos coeficientes porque los coeficientes pueden estar puestos en distinto orden. ¿Ya? Entonces, ustedes lo que tienen que analizar qué es lo que hay en el, planteado en el coeficiente para saber qué es lo que significa el número que ellos obtienen. Porque de repente se quedan con la idea de que más 1, mayor que 1, menor que 1, pero todo depende de qué es lo que está arriba y qué es lo que está abajo. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que tenemos acá un coeficiente H NaT más, que es mayor que 1, significa que hay mucho NaTH y que hay poco NaT más. Si hay poco NaT más, hay pocas posibilidades de poder aceptar electrones, por lo tanto se empieza a detener esta vía. ¿Ya? Entonces, fíjense que el coeficiente, ¿ya? Un coeficiente NaTH partido por NaT más mayor que 1 va a detener la descarboxilación del piruvato, va a detener la entrada del acetil-CoA hacia citrato y va a detener el paso de alfa-cetoglutarato a succinil. Ya, perfecto. ¿Qué otra cosa más tenemos acá que bloquear? Estamos viendo puros bloqueos por el momento. Acetil-CoA. Al tener mucho acetil-CoA, se bloquea el paso de piruvato a acetil-CoA. ¿Y por qué? ¿Por qué se bloqueará? ¿Por qué creen ustedes que se bloquea? ¿Por qué creen que se bloquea? Si hay mucho acetil-CoA, ¿de dónde puede venir el acetil-CoA? ¿De dónde puede venir el acetil-CoA si no es del piruvato? De los ácidos grasos. Ya, perfecto. El acetil-CoA puede venir de la oxidación de ácidos grasos, por ejemplo. Entonces, si yo tengo mucho acetil-CoA, no paso el piruvato hacia acetil-CoA, pues, y me quedo esperando. Por lo tanto, si hay mucho ácido graso, la misma situación, porque a partir de mucho ácido graso voy a tener mucho acetil-CoA, se detiene el paso de piruvato hacia acetil-CoA. Fíjense que aquí aparece el citrato. Primero veamos el citrato. El citrato es el producto, po. Por lo tanto, si tengo mucho citrato, se detiene el paso y se bloquea la acción de la citrato sintasa. Por lo tanto, los carbonos no están ingresando a esta vía. Si hay succinil-CoA, fíjense, el succinil-CoA aparece ahí y aparece acá. Y el succinil es este compuesto que está aquí. Esto es una retroinhibición, un producto final. Si es que hay mucho succinil-CoA, bloquea a la primera enzima que está allá, evitando de que este proceso continúe y bloquea inmediatamente a la enzima que la produce para que no se siga produciendo más. ¿Ya? Fíjense que ahí está el análisis de lo que bloquea. Veamos qué pasa con lo que activa. Si yo tengo un proceso en el cual, déjenme cambiar de color, a ver si. Fíjense que si yo tengo una ruta cuyo propósito final es la producción de ATP, cuando yo tenga AMP, la voy a activar. El AMP es un indicador de que he gastado mucho ATP. Lo mismo el ADP que aparece activando aquí. Tengo la coenzima A. Coenzima A, resulta que cada vez que el acetil-CoA ingresa dos carbonos acá, se produce coenzima A, se libera la coenzima A. Coenzima A que va a ir a capturar nuevos carbonos provenientes del piruvato. Si hay mucha coenzima A, significa que esta ruta está absorbiendo muchos carbonos, por lo tanto está con una alta actividad. Y eso hace que el piruvato aumente su paso hacia el acetil-CoA.
tengo el NAT oxidado. Si hay mucho NAT oxidado, significa de que esta molécula de NAT oxidado, de NAT reducido, ha incorporado muchos electrones en la cadena transportadora. Si hay muchos electrones en la cadena transportadora, tenemos un alto funcionamiento de esta ruta y eso va a provocar de que el paso de piruvato acetil-CoA se acelere. Y fíjense que aparece el calcio, 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 calcio. ¿Por qué calcio? ¿Por qué calcio? ¿Qué sabemos del calcio? ¿Qué ocurre en una célula muscular cuando va a haber contracción muscular? ¿Qué pasa con el calcio? ¿Mm? ¿Ya? Recuerden que cuando va a haber contracción muscular, se produce un flujo de calcio en el sarcómero, por lo tanto, ese calcio es detectado como un proceso de contracción muscular, que va a haber contracción muscular importante. De manera que si va a haber contracción muscular, necesitamos tener actividad metabólica para proporcionar la energía para que esto funcione. ¿Ya? Entonces, fíjense que las diferentes moléculas que están involucradas en este proceso son todas moléculas que nos tienen que hacer clic, nos tienen que hacer sentido. No son moléculas al azar, son moléculas que tienen que ver con el proceso que está ocurriendo. La pregunta ahora es la siguiente. ¿Por qué se regula ahí, aquí, aquí y acá? ¿Por qué se regula estas reacciones en particular? ¿Por qué la regulación está ahí? Y miren, ¿por qué se regula ahí? A ver, ¿alguna especulación? ¿Alguna especulación? ¿Alguna propuesta? Porque son las reacciones que se pierden, o sea, que se pierden carbón, o sea, en algunas aumenta y las demás se pierden. Buen punto, súper buen punto. Fíjate que efectivamente, en el paso piruvato acetil-CoA, en el paso acetil-CoA, yo tengo acá una descarboxilación, por lo tanto estoy perdiendo carbono. En el paso acetil-CoA acetrato, estoy incorporando carbonos a una vía que los va a eliminar y además tengo una reacción irreversible. En estas otras dos reacciones son reacciones donde hay descarboxilaciones, estoy perdiendo carbonos. De manera que, fíjense que son precisamente reacciones donde se está perdiendo carbonos. Son precisamente reacciones donde se pierde carbono y eso va a provocar de que estas reacciones sean efectivamente atractivas o importantes de regular porque son reacciones que determinan hacia dónde va a seguir después. Te fijas que tenemos aquí diferentes reacciones, diferentes procesos que van a estar siendo regulados, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está la explicación de por qué se regula esto. Y luego tenemos la explicación de por qué se regula con todos los otros componentes que están acá. ¿Ya? Ojo entonces, coeficiente NATH, NAT más mayor que 1 significa de que esto se va a empezar a detener. Si el coeficiente es menor que 1, se va a activar. Coeficiente ATP-ADP mayor que 1, este proceso se detiene. Si el coeficiente es menor que 1, se activa. Lo mismo corre para la glucólisis. Fíjense que estos mismos coeficientes los podemos ocupar cuando analizamos el funcionamiento de la glucólisis. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo lo que busco con ustedes es, perdón, que sean capaces de identificar las fases que están, de identificar las partes donde se está regulando, por qué se regulan y por qué cada uno de estos componentes es un regulador. ¿Ya? Entonces, Profe, dígame, ¿cómo era? Si era mayor a 1, se detiene. pero mira, coeficiente NATH, NAT más, mayor que 1, significa que hay mucho NATH y si hay mucho NATH la vía se detiene. Si el coeficiente es menor que 1, significa que hay mucho NAT más.
Y si hay mucho NAD+, esta vía se va a activar. Lo mismo pasa con el ATP, considerando que en esta ruta, indirectamente vamos hacia la producción de ATP. Directamente vamos hacia la producción de NADH, pero indirectamente hacia la producción de ATP. Por lo tanto, un coeficiente ATP-ADP mayor que 1 significa de que con un coeficiente ATP-ADP mayor que 1 vamos a tener allí un proceso en el cual esta ruta se va a empezar a detener. Pero si el proceso ATP-ADP, el coeficiente ATP-ADP es menor que 1, perdón, significa que hay poco ATP. Entonces, allí se va a empezar a activar esta ruta. ¿Ya? Entonces, ATP-ADP mayor que 1 se detiene. ATP-ADP menor que 1 se acelera. A ver, tengo un par de preguntas. ¿Puedo repetir lo que el coeficiente es menor a 1? El profe podría explicar de nuevo por qué las regulaciones ocurrían en esas reacciones específicas. Perfecto. Mira, primero voy a volver a los coeficientes, ¿ya? Para la pregunta que plantea Isidora. Coeficientes. Ojo, cada vez que ustedes evalúen un coeficiente, ustedes tienen que ver cómo está puesto el orden, porque si yo lo escribo al revés, el coeficiente cambia el sentido. En este caso, como está escrito aquí, NADH partido por NAD+, un coeficiente mayor que 1 significa que hay mucho NADH. Y en esas condiciones, esta ruta en general se detiene. Si el coeficiente es menor que 1, se activa. Lo mismo para el ATP partido por ADP. Si el coeficiente es mayor que 1, significa que hay mucho ATP. Y al haber mucho ATP, la ruta se empieza a detener. Si el coeficiente es menor que 1, significa que hay poco ATP, por lo tanto la ruta se empieza a activar. Esa es la relación que está ahí. ¿Por qué el ATP bloquea la actividad de la reacción? Bloquea la ruta en general, Ignacia. Lo que ocurre es que en este proceso, el propósito final de todo este proceso es la producción de ATP. Si yo tengo mucho ATP, yo empiezo a disminuir la necesidad de producir más. Recuerda que la producción que estamos haciendo nosotros es al ADP le pegamos un grupo fosfato para formar ATP. Si tengo mucho ATP, significa que hay poco ADP, por lo tanto no tengo a quién pegarle grupo fosfato, por lo tanto se empieza a detener este proceso. ¿Ya? Rafael, la pregunta dice, ¿podría explicar de nuevo por qué las regulaciones ocurrían en esas reacciones específicas? Mira, si nosotros vemos las reacciones en específico, la primera reacción, que es el paso piruvato-acetil-CoA, es una reacción irreversible. Es una reacción que me está tomando ese piruvato para entrar a acetil-CoA y estoy perdiendo un carbono. Primera reacción de descarboxilación, pérdida de carbono. Por lo tanto, es interesante poder bloquear aquí porque si yo no necesito seguir avanzando, yo me quedo con el piruvato. Y el piruvato perfectamente puede tomar otras vías o puede esperar a que cambien las condiciones y a lo mejor en algún momento ese carbono que antes estábamos perdiendo, ahora lo podamos empezar a hacer el proceso oxidativo posterior. Entonces, retengo ahí en esa molécula antes de seguir hacia la etapa siguiente. Luego tengo la citrato-sintasa. La citrato-sintasa es una reacción irreversible que va a provocar que el acetil-CoA o los dos carbonos que tiene el acetil-CoA entren a su proceso oxidativo. Si yo tengo mucho NADH, tengo mucho citrato, tengo mucho ATP, significa que no tengo que ingresar acá. ¿Y qué hago ahí? Es que ese acetil-CoA puede tomar una serie de diferentes destinos. Ir a la formación de ácido graso, ir hacia la formación de otros compuestos. Aquí aparece, por ejemplo, los problemas de obesidad. Aquí aparece el problema de obesidad, que si comemos mucho carbohidrato, va a llegar un momento en el cual vamos a tener una cantidad alta de ATP, se va a empezar a detener toda esta vía y nos vamos a empezar a encontrar con el acetil-CoA. Y si nos encontramos con mucho acetil-CoA, una de las vías rápidas de salida que tiene el acetil-CoA es ir hacia el almacenamiento de reservas. Y la principal reserva energética es la reserva a través de la formación de ácidos grasos. Entonces nos va a llevar hacia la formación de ácidos grasos. ¿Ya? Ya, por lo tanto, ocurre ahí. Al tiro voy a ir a unas preguntas. Después, los otros puntos donde se regula es precisamente, es un proceso donde hay reacciones que van
a provocar la pérdida de carbono, por lo tanto estoy evitando la pérdida de carbono innecesaria, ya la oxidación y la pérdida de carbono innecesaria. Entonces, por eso es que hay puntos específicos de regulación. Isidora, pero es reversible. ¿Cuándo ocurre eso de la obesidad? A ver, no entiendo, Isidora, si me puede explicar un poco más la pregunta. ¿Está por ahí, Isidora? El proceso es irreversible. El paso de acetil-CoA a citrato es irreversible. El paso de acetil-CoA a citrato es irreversible. Perfecto. Pero si yo bloqueo, porque hay mucho ATP, hay mucho NADH, se bloquea la citrato sintasa, el acetil-CoA va a tomar otro camino. No vuelve a piruvato, sino que de acetil-CoA va a ir a otra ruta, que la vamos a ver en algunas clases más, y esa ruta nos conduce hacia la formación de ácidos grasos. No es que vuelva a piruvato, sino que de acetil-CoA va a ir hacia la formación de ácidos grasos y nos va a presentar una ruta alternativa aquí que nos va a sacar de este punto y nos va a llevar hacia la síntesis de ácidos grasos y hacia la acumulación de compuestos lipídicos en nuestro tejido adiposo y que corresponde principalmente al incremento de peso. También puede ir hacia la síntesis de colesterol. Por eso hay personas, por ejemplo, que comen muy poca grasa o casi nada de grasa, pero comen muchos carbohidratos. Y si comen muchos carbohidratos, a pesar de no consumir grasa, pueden tener un problema importante desde el punto de vista de dislipidemia, es decir, niveles elevados de colesterol y niveles elevados de triglicéridos, debido a que es tanto el carbohidrato que consumen, que esos carbohidratos van a ir eventualmente y van a ser derivados hacia la formación de ácidos grasos y hacia colesterol, porque nos vamos a encontrar de que en esas personas no hay mucho gasto energético. Por eso si se consume mucho carbohidrato, también hay que tener un gasto importante de energía para poder tener el gasto de esos compuestos que están siendo allí producidos. ¿Ya? No sé si hay más dudas, creo que contesté todas las preguntas que habían en el chat. Si hay alguien que no ha sido contestado, me dice porfa. ¿Hay alguna duda más de la regulación? Ok, mira. Hemos hecho la primera etapa. Hemos visto la descarboxilación del piruvato, hemos visto el ciclo de Krebs. ¿Ya? Por lo tanto, hacia donde seguimos ahora es hacia el proceso de cadena transportadora de electrones. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos hasta este momento? Hasta este momento, al término de la cadena transportadora de electrones, perdón, al término del ciclo de Krebs, mucho ATP no tenemos, pero sí tenemos una importante cantidad de transportadores reducidos. Por lo tanto, tenemos allí cantidad importante de NADH y FATH que van a ser utilizados posteriormente en la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? Y la cadena transportadora de electrones va a continuar posteriormente hacia lo que es el proceso de fosforilación oxidativa. ¿Ya? Les doy el break al tiro porque después no vamos a poder. Prefiero dar el break aquí y de ahí entramos a lo que es cadena transportadora de electrones. No sé si hay alguna pregunta por el momento. Si no, les doy un break de unos 15 minutos. 15, 22, 15, 30, 15, 40. 15, 40. 15, 40, reiniciamos, ¿ya? Así que ahí vamos a hacer un pequeño break y de ahí retomamos. Ya nos vemos en un momento.